Hola a todos. Hoy es jueves, 16 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano Patrick Henningsen. Bienvenido de nuevo, Patrick. Welcome back, Patrick. Encantado estar contigo, Nima. Patrick, we're back to war. Patrick, hemos vuelto a la guerra, una guerra total. Podemos decir que es una guerra total, porque Estados Unidos ha vuelto, el bloqueo ha vuelto, el estrecho está cerrado, y los combates continúan entre Irán y Estados Unidos, atacando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Mientras hablamos ahora mismo, han aparecido algunas imágenes desde Irán que muestran, quizá, que Emiratos Árabes Unidos está utilizando drones. Esto es algo nuevo. No sabemos si esas imágenes pueden confirmarse, pero parece que uno de los drones procede de Emiratos, drones de reconocimiento. Así que esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Uno de los puntos principales de este tipo de política, de volver otra vez a la región, como se mencionó en la entrevista que J.D. Vance tuvo con Joe Rogan, es que él dijo que esto es una especie de baile político. Un baile político para presionar a los iraníes. ¿Tienes algún video de eso? Porque fue una locura. Es increíble lo que estaba diciendo J.D. Vance. Sí, voy a ponértelo porque es importante que lo escuches. Vamos allá. Let's go ahead. ¿Qué está pasando con Irán? Parece que el presidente no deja de decir que se ha llegado a un acuerdo, que las negociaciones han sido un éxito, y luego todo se viene abajo y volvemos a bombardearles otra vez. Sí, entonces... ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? A ver, tengo que explicar un par de cosas de contexto para que se entienda bien, para que la gente entienda realmente lo que está pasando. Primero, y esto es una simplificación, dentro del sistema iraní hay dos elementos. Están, y a veces se oye decir, algunos estadounidenses más duros, que todos están locos, que quieren provocar, ya sabes, la llegada del 12º imán y el apocalipsis y todo eso. Hay gente en Irán que cree en eso, pero también hay pragmáticos. Tienes a los fanáticos y tienes a los pragmáticos, ¿vale? Entonces, cuando firmamos este memorando de entendimiento, lo que realmente dice, y ha sido tergiversado más que casi cualquier otra cosa en la que haya trabajado en mi vida pública, lo que dice es que Irán va a abrir el estrecho de Hormuz. La violencia va a parar y después vamos a negociar para ver si podemos llegar a un acuerdo más amplio sobre el tema nuclear a largo plazo. Eso era lo que queríamos. Y lo que querían los iraníes, claro, era alivio económico y de sanciones a largo plazo. Ahora bien, aquí está el problema con la situación actual. Y bueno, mi resumen, Joe, es que yo, por supuesto, no puedo predecir el futuro. No sé exactamente hacia dónde va esto. Pero creo que en el fondo estamos en la dirección correcta. Solo que va a ser un proceso muy complicado, con muchos avances y retrocesos. Entonces, ¿qué pasa? La primera semana después de firmar el memorando de entendimiento, sacamos 20 millones de barriles diarios de petróleo por el estrecho de Hormuz. Eso era lo que había antes de la guerra. Y el precio del petróleo baja muchísimo. Y hay elementos, los más duros dentro del sistema iraní, que se ponen un poco nerviosos. Dicen algo así como, vaya, acabamos de regalar nuestro principal punto de presión. Olvidaos de las armas nucleares, acabamos de ceder eso en este memorando de entendimiento. Y entonces se produce una especie de pánico dentro de su sistema. Así que disparan contra un par de barcos. Nosotros respondemos. Creo que eso es totalmente apropiado, por supuesto. Si van a disparar contra barcos, nosotros vamos a disparar contra quienes disparan a los barcos, o vamos a destruir las instalaciones que usan para hacerlo. Así que eso pasa. Y luego los iraníes dicen, no, de acuerdo, tenéis razón, no deberíamos haber disparado contra barcos. Entonces vuelven a la mesa y hay unos cuantos días más de negociación. Y ahora, la fase en la que están es que los más duros han reaccionado con muchísima fuerza a todo el petróleo que está saliendo del estrecho de Hormuz. Básicamente han dicho, vamos a intentar cerrar esto. Tienen miedo de perder su capacidad de presión.
Mientras tanto, los pragmáticos dentro de su sistema están diciendo que fue un error, que hay que seguir hablando. ¿Sé yo cómo va a terminar todo esto? Por supuesto que no, pero lo que estamos haciendo es un delicado baile diplomático. Usamos puntos de presión económica, usamos incentivos y sanciones, intentamos hablar con los pragmáticos y, por supuesto, cuando cometen actos de violencia, respondemos. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo para intentar encaminar la situación hacia algo mejor. Dicho esto, sí, ahora mismo están disparando. Ahora mismo. Anoche dispararon contra algunos barcos. Pero dicho esto, ¿su programa nuclear sigue destruido? Sí. Y los estrechos no han vuelto del todo al tráfico previo a la guerra, pero estamos sacando suficiente petróleo y gas del estrecho de Hormuz como para evitar una crisis energética mundial. Sí. Y todo esto está ocurriendo en el contexto de una negociación más amplia sobre el programa nuclear. Nunca se sabe en qué va a acabar todo esto. Pero ahí es donde estamos ahora. Un delicado baile diplomático que están intentando mantener. Make in Sinceramente, Nima, no creo que J.D. Vance, el vicepresidente, haya leído realmente el memorando de entendimiento. De verdad, no creo que sepa lo que contiene. No tiene ni idea de lo que está pasando. Habla muy bien, eso sí. Y me pregunto si Joe Rogan y él se pasaron un porro antes de ese segmento, porque estaba completamente fuera de control. No sé ni por dónde empezar. Empecemos por esto. J.D. Vance siempre intenta ridiculizar a los iraníes, tratándolos como si fueran unos salvajes atrasados, a los que llama persas. Cuando los iraníes hablan de conversaciones técnicas, dice que es un truco persa, y que los persas, ya sabes, no saben negociar. Juegan a estos juegos, da igual. Todo esto es una especie de proyección, una visión colonial americana, bastante trastornada, que parece funcionar en los medios de Estados Unidos, pero que no tiene ninguna base en la realidad. Este tipo quiere ser presidente, lo cual ya de por sí es bastante sorprendente. Pero lo primero que dijo es tan disparatado y ridículo. Para empezar, intenta decir que en Irán hay una lucha entre los locos religiosos y los pragmáticos. Alguien debería explicarle a J.D. Vance que todos los miembros de todos los comités y todos los negociadores son musulmanes chiíes practicantes. Todos comparten prácticamente las mismas creencias religiosas. Vamos a ver, Jody. ¿Has recibido ese mensaje? ¿Necesitas que te lo expliquen? No lo sé. Estamos aquí para ayudarte. Solo tienes que levantar el teléfono. Y luego dice que, madre mía, cuando se abrieron los estrechos y empezó a fluir el petróleo, los más duros se volvieron locos. Que hubo un ataque de pánico en Irán. Pero no, nadie se volvió loco. De hecho, la mayor parte del petróleo que salía, J.D. Vance, era petróleo iraní. No estaban asustados, estaban encantados, porque vendían ese petróleo y ganaban dinero para reconstruir la infraestructura que tú bombardeaste y destruiste. No hubo ningún escándalo cuando los estrechos estaban abiertos, solo para que lo sepas. Y no es que Irán empezara a disparar a los barcos por arte de magia. Ciertos buques, empezando por el petrolero con bandera de Singapur, hace 2 semanas, estaban recibiendo instrucciones, quizá de los estadounidenses y los británicos, para tomar una ruta alternativa por los estrechos, pegándose a la costa de Omán, a unas 7 millas de la orilla, lo que viola el memorando de entendimiento, las cláusulas 4 y 5. Y claro, eso provoca una respuesta de la autoridad administrativa del Golfo Pérsico iraní, que está recogida en el mismo memorando que firmasteis, y están disparando contra esos barcos porque están violando las condiciones de tránsito. ¿De acuerdo? No empezaron así, de repente, a disparar al azar contra petroleros, y eso no justifica una escalada militar de Estados Unidos, ¿vale? Nadie se cree esta absoluta tontería que el vicepresidente está vendiendo en el programa de Joe Rogan, un prestigioso espacio de política exterior, por supuesto. Está bastante claro, J.D.,
que Estados Unidos y sus aliados están intentando crear situaciones que provoquen incidentes para tener una excusa que les permita escalar militarmente y elegir objetivos uno por uno: islas, infraestructuras, puertos, por toda la región sur y dentro de las islas, dentro del estrecho de Hormuz, con el fin de debilitar la capacidad de Irán para gestionar físicamente el estrecho de Hormuz. Ese es el plan de Estados Unidos, y lo están ejecutando a lo largo de varios meses, durante los próximos meses. De hecho, llevan casi 2 meses haciéndolo. Bien, ese es el plan. Estados Unidos, Nima, no tenía ninguna intención, y esto es una primicia, ninguna intención de cumplir con sus obligaciones en el memorando de entendimiento. Todo esto fue una maniobra para ganar tiempo, rearmarse y recargar, y mientras tanto, debilitar la infraestructura iraní y su capacidad para gestionar, tanto logística como físicamente, el estrecho de Hormuz. Porque ese es el mayor punto de presión que tiene Irán sobre Estados Unidos. Así que, por supuesto, eso es exactamente lo que Estados Unidos quiere eliminar. Vale, no es ciencia espacial, ¿de acuerdo? Así que, mira, lo que le estás contando al público de Joe Rogan, y la verdad son 2 cosas distintas. El mundo no es tan tonto, y no pienses que los iraníes lo son. Los iraníes, Nima, hablamos con ellos en una rueda de prensa. Ebrahim Assisi, como sabes, es el presidente del comité parlamentario en Teherán. Es un pragmático. Jodi también es pragmático en política exterior y seguridad nacional. ¿Y qué dijo Nima? ¿Qué dijo la semana pasada? Dijo: no tenemos ninguna expectativa de que Estados Unidos cumpla jamás con sus obligaciones en ningún acuerdo. Esa es la posición iraní. Así que no son estúpidos. Y usar las negociaciones como pretexto para crear una cortina de humo y lanzar un ataque por sorpresa o asesinar a su jefe de Estado, en Irán no se han olvidado de esas cosas. Nunca van a olvidar lo que tú has hecho, ni lo que han hecho los israelíes. Nunca lo van a olvidar. Así que, claro, la gente se emociona cuando ve eso, ya sabes, gritan, tienen ataques de ansiedad en Estados Unidos porque los iraníes se atreven a llevar pancartas, gente normal, diciendo: vengaremos la muerte de nuestro líder, #M8 a Trump. Bien, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas exactamente? ¿Cuál fue la razón para eliminar al líder supremo, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, con 84 años? ¿Cuál fue la base de esa decisión? ¿Queríais un cambio de régimen? ¿Qué era exactamente? Nunca habéis dado ni una explicación mínimamente creíble para eso. Pero lo que sí habéis hecho es garantizar que los llamados duros, como os gusta llamarlos, tengan ahora un argumento increíblemente sólido. A, no confiar en Estados Unidos, y B, estar preparados para ir a la guerra con Estados Unidos e Israel. Cuando toda esta fachada de memorandos y negociaciones se venga abajo, como inevitablemente ocurrirá, porque en realidad se persigue otro objetivo militar a sus espaldas. Es bastante evidente. Bien, no se trata de objetivos simbólicos. La isla de Sirri, estaciones de radar, Bandar Abbas, Konarak, Chabahar, todos esos son otros objetivos concretos. No es algo al azar, ni simbólico. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos. Y van a seguir adelante con ello mientras fingen que negocian, que tienen un acuerdo. Trump finge que está hablando con la gente, y J.D. Vance finge que en Teherán hay una lucha entre locos y pragmáticos. Quiero decir, es un análisis totalmente inventado, de nivel caricatura, por parte de la vicepresidenta. Es una broma. Los iraníes y el resto del mundo, los chinos, los rusos y prácticamente todos los demás, saben perfectamente lo que estáis haciendo, Estados Unidos. No estáis engañando a nadie. Os estáis engañando a vosotros mismos. Y estáis engañando a los mercados. Los del petróleo, las opciones de venta, los mercados bursátiles, las opciones de compra, lo que sea. Estáis ganando muchísimo dinero con todo esto. Y os va tan bien que no podéis parar. Habéis encontrado una forma de hacer dinero con todos esos pequeños cambios graduales, mientras intentáis conseguir alguna ventaja táctica, debilitando la capacidad de Irán para gestionar físicamente el estrecho.
Ese es el programa desde Washington. Perdona, ya sabes, no hace ser un genio para darse cuenta. Patrick, todo el concepto de la guerra empezó con la idea de derrocar o de alguna forma tumbar al régimen de Irán, el llamado régimen, y todo se basaba en la división dentro de la sociedad iraní. La sociedad se está desmoronando y todo parece venirse abajo. Ahí empezó el juego, o la guerra, contra los iraníes. Luego vemos a Donald Trump volver otra vez, diciendo que van a obligar a Irán a adoptar una nueva posición favorable a Estados Unidos, no favorable a ellos. Y ese es como señaló J.D. Vance, es una especie de baile político. ¿Y qué has visto tú en Irán? What have you seen in Iran? Because during the funeral procession you were in Iran. Porque durante la procesión fúnebre tú estabas en Irán. Estabas sin protección en esas calles. Había gente, mucha gente en la calle. Yo vi las imágenes, vi las fotos que llegaban desde Irán, pero tú lo viviste en persona. ¿Cómo era la situación? ¿Viste algún tipo de fragilidad, alguna señal de debilidad en esas personas que estaban en la calle? Hablando de, ya sabes, protestar, hablando del funeral, de las políticas iraníes, de cómo debería reaccionar Irán, de si debería llegar a un acuerdo o quizá responder con fuerza. ¿Cuál era el sentimiento allí? El sentimiento general de la gente, y esto, de verdad, es casi poético. Vale, estoy hablando con todo tipo de personas. En las calles de Teherán, una ciudad de unos 12 millones de habitantes, una gran ciudad, ¿no? Como Los Ángeles, una gran ciudad. Pues bien, en las calles, según el Financial Times, Nima reconoció que 15 millones salieron a las calles de Teherán el lunes, y también en los servicios del Gran Mosalla, el sábado y el domingo, en la Gran Mezquita por el Imam Khomeini. Así que 15 millones. Eso es más que toda la población de Teherán. En todo el país, más de 40 millones, 40 millones de personas participaron de una forma u otra en este funeral de Estado. Eso es la mitad de la población. La población total ronda los 90 millones. Más de 40 millones participaron de alguna manera. Así que dime, Nima, búscame un país. Búscame un país donde siquiera el 10% de la población salga a la calle. Búscame un país europeo. ¿Cuándo pasa algo así en Estados Unidos? Búscame un solo estado dentro de los 50 donde eso ocurra. No pasa. Es un concepto ajeno en América. Así que estás hablando de un nivel de cohesión, de solidaridad dentro de Irán. Y yo hablo con reformistas en la calle, antiguos reformistas que gritan, Galibaf, Arachi, no más negociaciones con Estados Unidos, preparaos para la guerra. Esos son los antiguos liberales de la Revolución Verde, que ahora se han vuelto completamente duros, antiestadounidenses. Así que vosotros teníais vuestro bloque proestadounidense, teníais vuestro bloque liberal, y lo destruisteis. Donald Trump, el gran genio de Trump y Vance, acaba de arrasar con el bloque de oposición en Irán. Ese es tu legado. Has eliminado a la oposición en Irán. Eso es lo que hiciste. Eso es lo que hiciste con los disturbios falsos, traficando armas a los manifestantes, o, como les gusta decir a los conservadores después de George Floyd, los manifestantes mayoritariamente pacíficos en Teherán. Bien, todos tus terminales de Starlink, todo eso. En realidad, lo único que hiciste fue mostrarle al mundo hasta dónde están dispuestos a llegar Israel y Estados Unidos para crear caos, desorden y violencia en Irán. Y luego lo rematas con una guerra de agresión no declarada. ¿Y sabes qué? Has acabado con tu oposición. Esa oposición, la CIA, que vosotros llevasteis décadas cultivando, generaciones enteras, vale, la eliminasteis en 3 meses. Enhorabuena. Y los iraníes os lo están agradeciendo, por cierto. Así que sois unos genios de la política exterior. No sé ni qué decirte, Nima. Es que nunca había visto a tanta gente tan motivada, con tanta energía en la calle, mientras Estados Unidos bombardeaba el país durante el funeral.
En fin, el tren que cogimos de Teherán a Mashhad es un tren nocturno de 12 horas. Nima. Tú conoces esa línea, ¿verdad? Llega hasta la provincia del noreste, justo junto a la frontera con Turkmenistán. Bien, ¿y qué hicieron Trump y Vance? Pues mientras estábamos en Mashhad, se les ocurrió la brillante idea. Bombardeemos el puente ferroviario en la línea de tren de Teherán a Mashhad. Fantástico, de verdad. ¿Y qué consiguió eso? Demostró a los millones de personas que fueron a Mashhad y a los que ya estaban allí, otros, no sé, 5 millones más, lo que fuera, les demostró lo despiadados que son los Estados Unidos. Ni siquiera pueden esperar al final del cortejo fúnebre oficial. Y no solo eso, quieren dejar tirada a la gente, a los fieles y seguidores que han ido a las procesiones fúnebres en la ciudad santa de Mashhad. Quieren dejarlos allí atacando una línea ferroviaria civil. Una línea ferroviaria civil. Una línea ferroviaria civil. Vi los daños con mis propios ojos. Los iraníes lo repararon en 24 horas y volvimos allí. Pero eso envió un mensaje muy claro sobre lo despiadados que son los Estados Unidos, sobre cómo atacan infraestructuras civiles, intentando hacer daño a la gente, matar a personas que van en tren a un funeral de Estado. Ese fue el mensaje que transmitisteis. Así que ese es Pete Hegseth. O sea, ¿quién manda aquí? ¿Quién toma las decisiones? De verdad, no podríais hacerlo peor de lo que lo estáis haciendo ahora mismo. Y todos los expertos coinciden más o menos, deberíais dejarlo mientras aún podéis. Solo digo. Seguro que tenéis otros planes y que podéis darle la vuelta a esto y conseguir un cambio de régimen. Solo pedimos un poco más de tiempo. Igual que con Ucrania. Solo dales un poco más de tiempo. Unos cuantos ataques más para Zelensky. Y vamos a derrotar a los rusos. Solo danos otro año, 2 años, 3, 4, quizá otro más, quizás sean 5 o 6. Estamos tan cerca de la victoria. ¿Es eso lo que estamos haciendo con Irán? ¿De verdad es eso lo que estamos haciendo? La guerra eterna. La misma guerra eterna contra la que hiciste campaña, contra la que Donald Trump y tú hicisteis campaña, diciendo que no la haríais. Y así conseguisteis que todos los independientes votáramos por vosotros, que todo el voto pacifista os apoyara. Y tú hiciste justo lo contrario. Más guerras eternas, llevando al país a la bancarrota, arruinando la economía estadounidense y también la economía global. Y de paso has destruido a Israel, tu mayor amigo y aliado. Estáis en racha, ¿qué puedo decir? Lo estáis haciendo de maravilla. Seguid así. Estoy siendo sarcástico, Nima. Cuando escuchas a J.D. Vance, que quiere ser presidente, soltando ese discurso vacío que está dando ahí, hablando sin decir absolutamente nada, ¿cómo respondes a eso? Joe Rogan no va a rebatirle nada. Joe Rogan simplemente está ahí, como diciendo, sí, tío, wow, tío. Sí, podría haber leído esa cláusula sobre el estrecho Hormuz de la que hablaba J.D. Vance. Claro, pero Joe Rogan no es periodista, con todos los respetos. Me cae bien Joe, me parece un tipo genial. Es divertido, pero no es periodista. Si lo fuera, habría cuestionado todas las tonterías que el vicepresidente soltó ante la audiencia de podcast más grande del mundo. Así que, trabajo hecho. Eso se llama propaganda. Quiero decir, es que resulta casi cómico la forma en que Vance caricaturiza a los iraníes, su sociedad, su política, su liderazgo. Es como Aladdin, como la película de animación para niños. Ese es el nivel que Vance está proyectando con su propaganda. Y por eso Estados Unidos va a fracasar en cada intento, porque la imagen que proyectan, o lo que se dicen a sí mismos al país y a esas enormes audiencias, está completamente alejado de la realidad y es, en el fondo, una postura deshonesta sobre su propio papel en esta farsa de negociación. Pero lo peor, Nima, es que creen que están engañando a los iraníes. Y los iraníes han dicho, literalmente, que su política ahora es tener cero expectativas de que Estados Unidos cumpla alguna de sus obligaciones.
Esa es su posición de partida. Aún así, los iraníes han dicho que mantendrán la puerta abierta a las negociaciones. Pero su punto de partida es que no tienen ninguna expectativa de que Estados Unidos deje de jugar a esos juegos absurdos y de intentar, básicamente, sabotear su propio memorando de entendimiento, que es justo lo que han hecho. El acuerdo de normalización, ese rápido que sacaron con el presidente libanés, el primer ministro y con Israel, no va a funcionar nunca, ¿vale? Va a fracasar por exactamente la misma razón por la que fracasó un acuerdo del mismo tipo. Creo que fue en 1983. Creo que era una especie de acuerdo israelí-libanés. Va a fallar por los mismos motivos, idénticos. Pero básicamente, eso fue un ataque al artículo 1 del memorando de entendimiento. Así que, en realidad, fue Estados Unidos atacando su propio memorando, el artículo 1. Y luego, todo lo que ha hecho Estados Unidos, ya sabes, al responder a Irán, aplicando el tránsito administrativo en los estrechos, tal como se estipula en el memorando, ha destruido los artículos 4 y 5 y unos cuantos más, si queremos entrar en los detalles técnicos. Pero esta idea también, Nima, de que los iraníes están locos e impredecibles, y de que los duros y los fanáticos están peleando, y Ahmadinejad está esperando para hacerse con lo que sea que estén tramando en Washington y Tel Aviv. Sinceramente, no tengo ninguna confianza en que esta gente sepa lo que está haciendo, o siquiera tenga la menor idea de lo que está diciendo. Ya sabes, quiero decir, está muy bien. Vance pudo ver Islamabad durante unas horas. Gran ciudad, me encanta Pakistán, un sitio interesante. Pero él no, alguna vez directamente con algún iraní. No lo creo, al menos no que sepamos. Está hablando a través de intermediarios en Pakistán. Y otra vez, ese es el problema. Arruinasteis vuestra oportunidad de diplomacia cuando decidisteis que era una idea brillante asesinar al jefe de Estado de Irán y a su familia, incluida una niña de 18 meses. Quiero decir, ¿de verdad pensáis que eso va a ser bien recibido en la sociedad iraní? ¿Creéis que eso va a beneficiar al bloque proestadounidense? En serio, ¿en qué estabais pensando? No os importa. Ese es el problema. No os importa. Nunca os ha importado. Ese es vuestro fallo fundamental en todo esto. Así que seguid haciendo entrevistas absurdas. Nima, la entrevista con Joe Rogan fue una broma. ¿Se supone que tengo que felicitarle por eso? ¿Se supone que debo decir que fue una conversación inteligente, que tenía algo que ver con la realidad? No puedo. Estaría mintiendo si dijera eso. Es un auténtico circo. Esta administración y J.D. Vance ya están haciendo campaña para su candidatura de 2028, que es exactamente lo que está haciendo. Va por delante y trata de marcar diferencias entre él y Rubio. Y más adelante, recuérdalo, J.D. Vance acabará traicionando a Donald Trump y pasándole por encima cuando llegue el momento adecuado, el momento oportuno. Y eso probablemente será en 2027. Y tendrá que hacerlo si quiere ser un candidato viable, si espera conseguir parte del voto populista en 2028, porque su legado está ligado al de Donald Trump. Así que tendrá que atacar a Trump, dejarlo tirado y básicamente sabotear a MAGA si quiere tener alguna posibilidad de conseguir la nominación republicana o de atraer algún voto independiente. Pero eso es Washington. Es un negocio sucio. Vance era un anti-Trump convencido y Peter Thiel lo llevó casi a rastras a Mar-a-Lago. Le dijo, Donald, aquí tienes a tu vicepresidente. Odiaba a Trump, probablemente todavía lo odia, pero tiene que alabarlo en público. Y es todo una pantomima. Por desgracia, esto es lo que tenemos como excusa de política en Estados Unidos. Es triste. En serio, la política exterior se hace en Truth Social y en el programa de Joe Rogan. Bienvenidos a 2026. Denos la idiocracia. ¿Dónde está Terry Crews? Yo votaría por Terry Crews. El presidente Camacho, Mountain Dew. Es ridículo. Haces una pregunta muy importante, en mi opinión, que fue, ¿cuál era el objetivo principal de asesinar al difunto líder supremo de Irán?
Tenía 84 años. ¿Y cuál era el sentido de eso? Creo que es un malentendido por parte de Washington. No es algo nuevo. Recuerda que cuando empezó la guerra en Ucrania decían, todo gira en torno a Putin. Esa idea de demonizar a Putin y de putinizar a Rusia formaba parte del plan respecto a Rusia. Lo mismo ocurre ahora. Y, básicamente, Patrick, eso viene de esas personas que se autodenominan expertos en Rusia e Irán en Washington. Son ellos quienes transmiten esa visión a la administración, al aparato, al establishment, de que todo el sistema depende de una sola persona, que si eliminas a esa persona, todo se derrumba. Eso mismo intentaban en Rusia. Y la razón por la que siguen con esta guerra es precisamente esa. Debilitar a Rusia, debilitar a Putin dentro de Rusia. Por todas partes se oía lo mismo. Assad tiene que irse. Podría ponerte un video con los mejores momentos de presidentes y secretarios de Estado diciendo, Assad debe irse, Assad debe dimitir. Ah, claro, si Bashar al-Assad dimite, habrá libertad y los brotes verdes de la democracia florecerán en Siria. Republicanos, demócratas, John Bolton, John McCain, todos esos halcones de guerra, más o menos corrosivos o anclados en el pasado, decían exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién era vuestro sustituto para Bashar al-Assad, un líder laico de la República Árabe Siria? Vuestro sustituto fue el lugarteniente de Abu Bakr al-Baghdadi, un barbudo decapitador, el fundador de Al-Qaeda en Siria. Y vosotros lo invitasteis a la Casa Blanca, lo cual es una bofetada en la cara. Para cada familia estadounidense que perdió a alguien en la llamada guerra global contra el terrorismo, supuestamente contra Al-Qaeda, eso fue, de verdad, la mayor bofetada posible por parte de Donald Trump. A los estadounidenses, a los veteranos, a todos los que lucharon en esa guerra absurda durante 25 años, les diste una bofetada y además les diste una patada al salir. Todas esas familias, las familias Estrella Dorada, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿De verdad te das cuenta de lo que has hecho? ¿Y te das cuenta de cómo se ve esto en el mundo? Significa que el resto del planeta, incluido Irán, tiene ya todas las pruebas que necesita. Pueden argumentar, con base académica incluso, que toda la guerra contra el terrorismo fue un fraude y que en el fondo a vosotros no os importa. No tienes ninguno, no defiendes ninguno de esos valores que llevas proyectando por todas partes desde hace 30, 25 años. Literalmente, lo sacaste de la lista de recompensas del FBI, $10 millones por al-Jolani al-Sharar, le pusiste un traje barato y Donald Trump echándole perfume en la Casa Blanca. Eso se supone que es un insulto a todos los veteranos, a las familias de los caídos, a la gente que murió en Afganistán. ¿Para qué? ¿De verdad? ¿Para qué? O sea, lo mismo de siempre. Gaddafi tiene que irse. Oh, si tan solo se fuera Muammar el-Gaddafi, vamos a arrasar Libia y convertirla en un cráter de cristal, ¿no? Y luego, claro, la libertad y la democracia llegarán solas. Ah, el aroma efervescente de la democracia. Nima puede olerlo, el olor de la democracia, de la libertad. Es un estado fallido, con mercados de esclavos, ya sabes, un corredor de migrantes para una migración sin control hacia Europa. Gracias, América. Gracias, OTAN. A ver, déjame pensar, ¿dónde más? ¿Alguien más? ¿Saddam? ¿Putin? Si Putin esto, Putin lo otro, en fin, sois ridículos. Pero es lo mismo. Ahora han matado al líder supremo en Irán, y obviamente eso, creo yo, fue probablemente el último uso de esa táctica que van a hacer, seguramente. Y si el nuevo líder supremo, su hijo, Mojtaba Khamenei, asoma la cabeza, estoy seguro de que Estados Unidos e Israel se apresurarán a querer matarlo. Y por eso no asoma la cabeza. ¿Y sabes qué? No ha frenado en absoluto la determinación del pueblo iraní, ni de todo su sistema político y su economía política, de adoptar una postura aún más dura contra Estados Unidos e Israel. Piénsalo bien. Estás tratando con toda una sociedad en la que todo lo que has hecho ha producido justo el efecto contrario al que decías querer conseguir hace 7 meses, ¿verdad? O hace 13 meses, si quieres remontarte a antes de la guerra de 12 días.
Así que, en fin, llega un punto en el que, si estas personas quieren hablar con credibilidad, tienen que asumir lo que han hecho y reconocer que ha sido un fracaso total en todos los niveles y que quizá deberían limitar las pérdidas. Eso, ahora mismo, sería un verdadero acto de liderazgo. Casi lo respetaría. Incluso podría llegar a votarles. Admite de una vez que la has liado y que ya es hora de asumir las pérdidas y soltar a Israel. Entonces sí, vale, podremos tener una conversación. En ese momento, el mundo podrá volver a relacionarse con Estados Unidos. Pero insistir en una apuesta perdida, con capas y capas de tonterías y suposiciones erróneas sobre lo que Irán es o no es, sobre quiénes son sus líderes y quiénes no, y con Donald Trump diciendo que habla con negociadores iraníes imaginarios mientras duerme. He estado hablando con ellos y están listos para llegar a un acuerdo. Va a ser ese el número de la próxima semana, porque ya lo ha hecho 10 veces antes. Es difícil. Esta no es una administración seria. No se toman en serio la diplomacia. Es un circo. Y hay mucha gente por ahí que no está cualificada, que no sabe de qué habla y desde luego no sabe lo que hace. Esa es la realidad de la Casa Blanca, de la administración Trump. Y su altavoz es Fox, y esa web ridícula llamada Truth Social, que tiene el nombre más contradictorio de la historia. ¿Y estás dirigiendo la política exterior, la política oficial de Estados Unidos, desde una web propiedad del propio presidente? Totalmente fuera de control, ¿no? Si hicieras esas declaraciones a través del Departamento de Estado, por los canales adecuados, tendrías que rendir cuentas, legalmente y de otras formas. Pero si publicas esas actualizaciones minuto a minuto de una especie de política falsa en la web del presidente, que ha perdido, no sé, 500 millones o lo que sea, después de haber dejado tirados a todos los accionistas, es un negocio zombie. Y eso, en sí mismo, roza el fraude, comerciando mientras está prácticamente en quiebra. Ahí es donde estás haciendo tu política exterior. ¿Cómo esperas que te tomen en serio como gobierno y como país si así es como gestionas los asuntos de Estado? Lo siento, pero eso no va a funcionar. Nadie te toma en serio, y menos aún los chinos y los rusos. Están haciendo de niñeros de Wyckoff y Kushner, y poco más. Y de nuevo, los rusos, igual que los iraníes, no tienen ninguna expectativa de que Estados Unidos tenga el honor de cumplir ningún acuerdo, trato o compromiso. Perdieron la confianza en eso hace mucho tiempo. De hecho, los rusos la perdieron con Biden, y Trump lo ha empeorado todavía más. Ahora estás rearmando a Zelensky y crees que vas a aplastar a Rusia con drones. Vale, veamos a dónde nos lleva eso. A una tercera guerra mundial en Europa. En fin, cualquiera sabe. Sí, Patrick, esta guerra está trayendo algo nuevo, algo que no ocurrió ni en la primera ni en la segunda ronda del conflicto, que comenzó el 28 de febrero entre Irán y Estados Unidos. Ahora mismo, Arabia Saudí ha atacado Yemen, y Yemen ha respondido, y la situación está empeorando. Hace apenas unos momentos, el líder de Ansarullah ha salido a declarar que Arabia Saudí debe ser castigada. El papel de Arabia Saudí, colaborando con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido para debilitar cualquier posición unificada de la comunidad musulmana, es ahora completamente evidente y bien conocido. Y afirma que la agresión de Arabia Saudí contra Yemen lleva años en marcha, no tiene justificación legal, y se realiza dentro del marco de su alineamiento y lealtad hacia Estados Unidos e Israel. Las primeras víctimas de la destrucción causada por Arabia Saudí son los palestinos, que están sufriendo un genocidio. Las acciones de Arabia Saudí han impedido que se forme una postura política unificada en el mundo musulmán para sancionar y boicotear al enemigo israelí. Y ahora vemos una nueva posición por parte de Arabia Saudí y de Yemen. Saben que si no hacen algo, Arabia Saudí los está atacando. Todo empezó con su ataque al aeropuerto internacional de Saná. Esto es algo nuevo, y sabemos que Arabia Saudí vive en una casa de cristal,
que cualquier cosa que ocurra con Aramco o con su oleoducto puede afectarles, porque su situación y su economía son muy frágiles. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando entre Yemen y Arabia Saudí? ¿Y cómo crees que eso va a cambiar toda la dinámica de la guerra entre Irán y Estados Unidos en el caso del Estrecho de Hormuz? Esta agresión saudí contra Yemen llega después de lo que yo considero una larga tregua entre ambos países. Una gran desescalada, un cese de hostilidades en la mayoría de los casos. Y curiosamente, Nima también coincide con el debilitamiento de la posición de los Emiratos Árabes Unidos. Había coordinación entre los Emiratos y Arabia Saudí, porque para cualquiera que haya estado prestando atención durante los últimos 11 años, el objetivo de Estados Unidos y la CIA, junto con sus aliados, los israelíes y los británicos, ha sido dividir Yemen. Crear un Yemen del norte y un Yemen del sur para poder controlar el sur y tener más control operativo sobre el estrecho de Bab el-Mandeb y la isla de Socotra, que como sabemos ahora es una vía marítima clave y un punto estratégico a nivel mundial. Entonces, ¿de dónde viene esto por parte de Arabia Saudí? Las cosas estaban yendo en otra dirección. Ahora han vuelto. Y otra vez van en la dirección equivocada, ¿vale? Y esta es una guerra que Estados Unidos empezó en marzo de 2015, bajo Barack Obama. Él inició esta guerra y usaron a Arabia Saudí como su intermediario para atacar Yemen. Así que hay que verlo desde el punto de vista de los intereses israelíes. Muchas de las intervenciones, agresiones y guerras por delegación de Estados Unidos en la región forman parte en gran medida de las estrategias y los deseos de Israel, no de los intereses estadounidenses, sino de los israelíes. De algún modo, Estados Unidos actúa como un intermediario de Israel en cierto nivel. Arabia Saudí actúa como un intermediario de Estados Unidos para hacer el trabajo sucio y cargar con el peso en la región, y lo llaman una guerra saudí, cuando en realidad. Así que creo que está bastante claro, Nima, que en las últimas 2 semanas ha pasado algo que da la impresión de que Estados Unidos está presionando con fuerza a Arabia Saudí porque siente que está perdiendo el control de la situación. Los saudíes enviaron una delegación a Teherán para el funeral de Estado del líder supremo. Quiero decir, eso en sí mismo es algo extraordinario, teniendo en cuenta lo malas que han sido las relaciones en el pasado. Así que creo que eso debió de poner muy nerviosos, por usar la expresión de J.D. Vance, a los israelíes y a los sectores más duros de Washington, los Lindsey Graham de este mundo, o los que lo fueron. Los más duros están alterados. Cuando ven a Arabia Saudí implicarse en cualquier nivel de distensión con los iraníes, eso es una alarma total para los neoconservadores y para Israel. Así que creo, Nima, que está bastante claro que hay una fuerte presión en marcha. Incluso me atrevería a decir que hay amenazas, porque no tiene ningún sentido lógico que los saudíes quieran provocar a Yemen. Porque básicamente, Yemen ya ha derrotado a Arabia Saudí en varias ocasiones y están muy expuestos a ataques. No solo en su aeropuerto civil, como hemos visto en los últimos días, sino que Yemen ha demostrado que con drones rudimentarios de unos $2,000, bueno, $2,000, o si lo pensamos en libras, pueden destrozar una gran refinería de Saudi Aramco. ¿Te imaginas las ondas de choque que eso provocó? No solo para Aramco, en cuanto a sus acciones y su viabilidad como empresa dentro de Arabia Saudí, sino también para los mercados energéticos globales. Aquello nos sacudió a todos. Ahora multiplica eso por 10, multiplícalo por 100. Es hacia ahí donde vamos. Así que creo que ha habido un cambio, Nima, ha habido un cambio. Parece un acto de desesperación. Yo diría que Estados Unidos e Israel están detrás de esto, porque no pueden enfrentarse directamente a Yemen. Ese es el problema. Estados Unidos ya lo ha intentado y ha gastado muchísima de su munición. Y Pete Hegseth consiguió. ¿Cuántos aviones de ala fija perdió Hegseth durante la guerra de Yemen? ¿Cuánto duró? 70 días.
no lo recuerdo bien, un par de meses quizá. Así que, si sumas las pérdidas de aviones de ala fija en las dos batallas, la de Irán y la de Yemen, Estados Unidos ha perdido, en el último año y 3 meses, más de 100 aviones de ala fija. Es la mayor pérdida desde Vietnam. Y estuvieron en Vietnam más de 10 años, más o menos. Así que, gran actuación de Pete Hegseth, el secretario de Guerra. Estoy seguro de que no le van a dar una medalla por eso, pero desde luego deberían llevarlo ante el Comité del Senado para que explique por qué están fracasando de una forma tan enorme. Por eso creo, Nima, que Estados Unidos no va a querer implicarse directamente con Yemen. Están intentando que sus aliados locales hagan ese trabajo por ellos. Pero eso va a poner a Arabia Saudí en una posición muy delicada, en muchos sentidos. Ya veremos. Pero no van a permitir que los estados del Golfo se rindan, ni que tengan una política exterior realmente independiente. Washington no lo va a permitir. ¿Qué significa eso? Creo que es un problema existencial para Arabia Saudí. Y quizá ese sea el plan. A Israel le gustaría apartar a alguna de esas monarquías o regímenes del Golfo, o poner en el poder a alguien que sea, digamos, un poco más sumiso hacia Estados Unidos e Israel. Puede que ese sea el plan, porque Arabia Saudí básicamente está siendo empujada a una trampa de la que no puede salir ganando. Mira, Arabia Saudí, para sus tropas de infantería, las estaba comprando en Sudán y les pagaba o les prometía, en algunos casos sin llegar a pagarles, un salario de $500 al mes. Así que Arabia Saudí está externalizando sus tropas terrestres en Yemen, o sea, con africanos, y hasta ese suministro está en entredicho. Así que, en realidad, lo único que pueden hacer son ataques aéreos y combates a distancia contra los yemeníes. En cuanto a mantener territorio, ya sabes, Emiratos Árabes Unidos tiene un ejército de mercenarios en su mayor parte. Arabia Saudí subcontrata sus tropas en Sudán y en cualquier otro sitio donde pueda encontrarlas. No es sostenible, en absoluto. Así que esto parece un acto de desesperación, Nima. Patrick, Israel no forma parte del conflicto, y Estados Unidos está haciendo todo lo posible para convencer a los iraníes de que Israel no va a hacer nada. No forman parte de la guerra, ni de estos ataques. Por otro lado, Donald Trump intenta decir que quería establecer algún tipo de sistema de peaje en el estrecho, del 20%, después de mencionar que todo lo que Irán está intentando hacer va en contra del derecho internacional. Pero luego salió diciendo eso del 20%. Más tarde aclaró que no, que los países del Consejo de Cooperación del Golfo iban a invertir en Estados Unidos. Se refería a esos países, a los del CCG. Van a invertir en Estados Unidos. Por eso no voy a cobrar ese 20%. Así que básicamente, la guerra israelí, es Estados Unidos librando la guerra israelí con el dinero de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Solo hay que mirar lo que está pasando, a costa de la gente, del pueblo iraní y de la gente de la región. Y están luchando en algo que, no sé, parece una nueva guerra sin fin, si ese es su plan. Porque Donald Trump dijo, ¿cuántos años duró la guerra de Vietnam? Mirad las guerras de Irak, mirad la guerra de Afganistán. Eso significa que quiere seguir con esa misma actitud. Quiere pelear usando el dinero de los países del Golfo. ¿Qué pasó el año pasado, Nima? Donald Trump hizo aquella gira relámpago con todas esas mujeres moviendo el pelo. ¿Te acuerdas? Fue en Qatar. Y volvió todo orgulloso diciendo, he conseguido un acuerdo. Han prometido invertir $3 billones. Quizá fueran $2 billones o quizá 2,3 billones. Muchísimo dinero, muchísimo. 3 billones de dólares o lo que fuera hacia Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso? Hace más de un año, ¿no? Sí. Pues no pasó, no hubo inversión, no hay ningún acuerdo, no hay ningún contrato para ninguna inversión, no está ocurriendo. Así que fue una idea absurda desde el principio, eso de decir
que vas a poner un impuesto del 20% al comercio global. Y por cierto, si hicieras eso, si grabaras, por ejemplo, el envío de petróleo por el estrecho de Hormuz, eso añadiría unos $18 por barril al precio del petróleo, según el coste medio de la carga de uno de esos superpetroleros. Y eso generaría más presión inflacionaria. Y además, ¿con qué derecho haces eso? Pero tuvo que recular rápido, porque era una de esas ideas tontas que Trump soltaba sin pensar. Pero quizá ya había planes en marcha para hacerlo. Lo curioso, Nima, es que cuando Donald Trump empezó a ponerse realmente furioso, fue al enterarse de que Irán estaba cobrando tasas administrativas. Y claro, hay que meterse un poco en la cabeza de Donald Trump, en esa mentalidad tan suya, de la calle. Se enfadó porque estaban cobrando dinero, y en su mente pensó, ese dinero es mío. Eso fue lo que dije en su momento. Y ahora, Donald Trump acaba de confirmar mi teoría de hace 3 meses, porque por supuesto, él quería ese dinero. Y probablemente le encantaría hacerlo con las stablecoins de World Liberty Financial, de Eric y Don Jr. Sería perfecto. Oye, ¿por qué no lo gestionamos desde Abu Dhabi? ¿Era ese el plan? Parece que sí, ¿verdad? Quieres meterte en el mundo cripto, pero hacerlo a través del universo Trump. Eso es más o menos lo que están diciendo, lo que la gente comenta. Así que ese era el plan, era eso lo que se pretendía, no va a funcionar. Pero bueno, hay que entender la mentalidad. El timo es increíble. Trump ve dinero sobre la mesa y dice, eso es mío. Es pura piratería. En eso es en lo que Estados Unidos se está especializando. Piratería, robo, terrorismo de Estado. ¿Qué valor está aportando Estados Unidos? Trump no para de decir, nuestro país está en auge, es un país en llamas, el más caliente del mundo. No, lo que está ardiendo en Estados Unidos es la inflación. Eso es lo que está al rojo vivo. La gente no puede pagar la comida, la gente no puede pagar la sanidad. La gente no puede permitirse arreglarse los dientes. Vale. La gente no puede permitirse conducir por sus rutas habituales por culpa de lo que habéis hecho con el mercado energético global, con esa brillante idea tuya de, ya sabes, intentar empezar la Tercera Guerra Mundial en el Golfo Pérsico, en tu infinita sabiduría, o lo que Netanyahu te dijo que iba a ser un paseo. Muy bien. Lo siento, pero los resultados hablan por sí solos. Es una campaña estupenda de cara a las elecciones de mitad de mandato. Donald Trump y los republicanos han hecho un trabajo tremendo vendiéndose a sí mismos para esas elecciones. Va a ser realmente maravilloso para la participación de los votantes demócratas. Así que enhorabuena una vez más. Y J.D. Vance, un genio. No puedo seguir vuestro ritmo. Vais demasiado por delante. Sí. Creo que si pasa algo importante, Donald Trump dijo que la semana que viene podrían atacar la infraestructura energética de Irán, las redes eléctricas y quizá puentes o algo por el estilo. Irán respondió que van a contestar de la misma manera, que van a destruir todo lo que haya en el Golfo Pérsico. Eso podría ocurrir. Y con Yemen uniéndose a la lucha, creo que van a hacer mucho si las cosas van por el camino que Donald Trump está describiendo. Esto es, es un intento de gestionar todos esos factores distintos, ignorando la realidad evidente de que la región ha cambiado. Oriente Medio y Asia Occidental han cambiado. Ahora bien, se podría decir, si se quiere llamar el eje de la resistencia, que los países que actúan por su propia voluntad están más coordinados que antes. Y creo que eso se debe a lo que Estados Unidos ha hecho en realidad. Ha incentivado a los países de la oposición al eje de la resistencia, a la resistencia islámica frente a Estados Unidos e Israel. Les ha incentivado a coordinarse más, a sincronizar sus operaciones. Fíjese en Hezbollah y en los ataques con misiles de Irán, y luego en cómo se ha incorporado la cuestión del Líbano a la causa, a uno de los memorandos de entendimiento. Todo eso, en realidad, nace de las acciones de Estados Unidos e Israel. Eso es.
Lo que han hecho es crear cambios permanentes en la región con sus propias acciones mal pensadas y torpes. Me refiero a Estados Unidos e Israel. Y luego se quejan, gritan y ya sabes, agitan las manos hablando de amenazas terroristas. Y resulta que todo el que se les opone es un terrorista. Pero lo que han hecho, en realidad, es reforzar el eje de resistencia. Le han dado nueva vida, un nuevo propósito. Y sí, la forma más barata y más práctica de resolver esto, manteniendo la posición de Estados Unidos en la región, sería un acuerdo negociado con Irán, o no, o simplemente cortar por lo sano y retirarse. Pero no pueden hacerlo, porque Mary Matalin y el lobby israelí no se lo van a permitir. Lo entiendo, de verdad. Entiendo que están dirigidos y controlados por un lobby extranjero y por un país extranjero del tamaño de Nueva Jersey. Lo entiendo perfectamente y sé lo difícil que debe de ser. Pero, si eres una superpotencia de verdad, no tendrías que dejarte manejar por alguien como Israel. Y tampoco tendrías que pasar por negociaciones falsas, ni fingir que negocias, ni montar la fachada de un memorando de entendimiento para preparar un ataque por sorpresa. O, ya sabes, usar las negociaciones para provocar incidentes y crear falsos pretextos con el fin de destruir, en secreto, o más bien de forma engañosa, la infraestructura de Irán, cambiar los hechos sobre el terreno y así poder renegociar tu acuerdo con Irán. Si fueras una superpotencia real, no necesitarías recurrir a todas esas tácticas al estilo israelí. Tendrías una estrategia, no tácticas. Una estrategia. Ese es el problema. Estados Unidos no tiene una estrategia. Vamos a defender a nuestro mayor aliado, Israel. Eso no es una estrategia. Vamos a impedir que Irán consiga armas nucleares. Tampoco es una estrategia, porque Irán no las tiene, porque Irán no las está buscando, porque vuestra propia evaluación de inteligencia de la CIA, no una ni dos, sino 3 veces, ha dicho que no están persiguiendo armas nucleares. Así que podemos dejar de lado ese hombre de paja, ese argumento falso al que os aferráis constantemente, porque no tenéis nada más a lo que agarraros que una afirmación falsa sobre armas nucleares iraníes que no podéis demostrar, ni siquiera con los 300.000 millones que gastáis en inteligencia de la CIA. No hay ni una sola prueba de que estén desarrollando un arma nuclear, y aún así vosotros lo presentáis como la pieza central de vuestra estrategia en la región. Por favor, no toméis a Estados Unidos por un grupo de idiotas, y desde luego no penséis que el resto del mundo es tan tonto. No tan tonto como la gente en Washington, porque a estas alturas todo esto se ha convertido en un espectáculo ridículo, en una farsa. Y solo espero, Nima, que Estados Unidos encuentre una vía pragmática, que los locos de Washington, los que se enfrentan a los pragmáticos, por usar una expresión de J.D. Vance, lleguen a pensar que quizá lo más sensato sea asumir las pérdidas, retirarse, ya sabes, dejarlo a tiempo, o incluso cuando ya vas perdiendo, según sea el caso. Pero creo, Nima, dejando el sarcasmo a un lado, que Estados Unidos solo está ganando tiempo para rearmarse y recargar, y probablemente estén elaborando planes para una operación militar más grande, seguramente después de las elecciones de mitad de mandato, dentro de 3 meses. Todo esto es puro teatro. Es solo teatro sin sentido, una pantomima. Estados Unidos e Israel tienen toda la intención de involucrarse en una guerra larga con Irán. Esa es mi conclusión absoluta, basada en todo lo que he visto. Y cualquier discurso sobre negociaciones o sobre querer un acuerdo por parte de Estados Unidos es una mentira, una fachada, un simple decorado para ocultar una agenda bélica más siniestra que se mueve entre bastidores. Las pruebas apuntan a que eso es exactamente lo que está ocurriendo, por cómo se han elegido los objetivos y por todos esos incidentes falsos que han montado a través del AI y de varias organizaciones marítimas. Luego han estado dirigiendo petroleros y barcos para intentar saltarse las rutas administrativas iraníes, que supuestamente ya estaban acordadas entre Estados Unidos e Irán.
Pero ahora parece que quieren cambiar el acuerdo, mover las reglas a mitad del partido otra vez. Así que aquí estamos. Eso es lo que está pasando, al menos desde mi punto de vista. Puede que alguien lo vea de otra manera, pero eso es lo que yo veo. Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Siempre. Muchísimas gracias, Nima. Gracias.